Salomón, el arquitecto del éxito y la prosperidad. El despertar de un rey. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte de Jerusalén, pintando el cielo con tonos dorados y carmesí que se derramaban sobre los antiguos muros de piedra caliza. En el palacio real, el joven Salomón, de apenas 25 años, se encontraba de pie en su balcón privado, sus manos descansando sobre la balaustrada de mármol pulido. Sus ojos oscuros, heredados de su padre David, escudriñaban la ciudad que ahora estaba bajo su responsabilidad. El peso de la corona, que había recibido hace apenas unas semanas, parecía más pesado con cada amanecer. Los primeros rayos del sol hacían brillar el anillo real en su dedo, un recordatorio constante de su nuevo papel como gobernante del pueblo de Israel. El aire fresco de la mañana traía consigo los primeros sonidos de la ciudad despertando, el balido de las ovejas siendo llevadas al mercado, el murmullo creciente de las conversaciones en las calles, y el distintivo tintineo de las campanas de los camellos que arribaban con las caravanas comerciales. «Mi señor», una voz familiar interrumpió sus pensamientos. Era Zabud, su amigo más cercano desde la infancia y ahora su consejero principal. Los arquitectos fenicios han llegado para la reunión sobre el templo. Salomón se giró lentamente, su túnica real de seda púrpura ondulando con el movimiento. La luz matutina revelaba las líneas de preocupación en su rostro joven, pero también el brillo de determinación en sus ojos. ¿Han traído los planos preliminares?, preguntó, su voz suave pero firme. Sí, mi rey. Hiram, el arquitecto principal, ha trabajado en ellos durante meses. Dice que tiene algo especial para mostrar. Zabud hizo una pausa, ajustando los pergaminos que cargaba. También, la escriba Naamá está aquí. Una ligera sonrisa apareció en los labios de Salomón al escuchar ese nombre. Naamá, la joven escriba de Amón, se había ganado rápidamente una reputación por su inteligencia extraordinaria y su capacidad para ver patrones donde otros solo veían caos. Bien, respondió. Su presencia será valiosa. Mientras caminaban por los pasillos del palacio, el sonido de sus pasos resonaba contra las paredes de piedra. Los sirvientes se inclinaban respetuosamente a su paso, pero Salomón notaba las miradas de curiosidad y, en algunos casos, de duda. Era comprensible, era joven, inexperto, y había heredado un reino en transformación. La sala del consejo era una cámara espaciosa con columnas de cedro que se elevaban hacia un techo decorado con estrellas doradas. Las ventanas altas dejaban entrar la luz de la mañana, creando patrones danzantes sobre la gran mesa de madera pulida donde los planos estaban siendo desplegados. Hiram, el arquitecto fenicio, era un hombre imponente con una barba gris bien recortada y manos callosas que hablaban de años de experiencia en su oficio. A su lado, Naamá, vestida con la túnica azul de los escribas reales, estudiaba los planos con intensidad. Su cabello negro estaba recogido pulcramente, y sus dedos, manchados de tinta, trazaban líneas invisibles sobre los pergaminos. Mi rey, Hiram se inclinó profundamente. He traído los diseños para el templo que tu padre, el rey David, soñó construir. Salomón se acercó a la mesa, sus ojos recorriendo los intrincados dibujos. El templo que veía en los planos era más grandioso de lo que había imaginado, columnas majestuosas, patios amplios, un santuario que se elevaría hacia los cielos como una montaña construida por manos humanas. Es magnífico, murmuró Salomón, pero también intimidante. ¿Cuántos recursos necesitaremos? Naamá se adelantó, desplegando un segundo pergamino lleno de cálculos precisos. Mi señor, según mis estimaciones, necesitaremos más de 100.000 trabajadores, toneladas de piedra de las canteras más finas, cedros del Líbano, y oro, mucho oro. Su voz era clara y segura, sin el temblor que muchos mostraban al dirigirse al rey. Los costos eran astronómicos, añadió Zabud, su preocupación evidente en su voz. Y hay quienes dicen que deberíamos usar esos recursos para fortalecer nuestras defensas o para ayudar a los pobres. Salomón guardó silencio por un momento, sus dedos recorriendo las líneas del diseño. Finalmente, levantó la vista y miró a cada uno de los presentes. Este templo, comenzó, su voz ganando fuerza con cada palabra, no será solo un edificio.
Será un símbolo de quienes somos y de quienes podemos llegar a ser. Será el centro de nuestra fe, sí, pero también el corazón de algo más grande. Se movió hacia una de las ventanas, señalando hacia la ciudad que se extendía más allá. Miren allá afuera. Veo caravanas llegando de tierras lejanas, mercaderes trayendo especias, sedas y conocimientos de lugares que muchos de nosotros solo hemos soñado. Veo artesanos creando belleza con sus manos, escribas preservando sabiduría en pergaminos, y personas de diferentes naciones conviviendo en paz. Se volvió hacia el grupo, sus ojos brillando con una visión que parecía extenderse más allá de las paredes de la sala. El templo será el primer paso. Mientras lo construimos, estableceremos nuevas rutas comerciales. Mientras tallamos sus piedras, tallaremos también nuevas leyes que hagan de Jerusalén un centro de comercio justo. Mientras elevamos sus columnas, elevaremos también el conocimiento y la sabiduría de nuestro pueblo. Naamá asintió con entusiasmo, sus ojos brillando con comprensión. Necesitaremos crear nuevos sistemas para gestionar los recursos y coordinar a los trabajadores. Podríamos establecer escuelas para entrenar artesanos. Y necesitaremos diplomacia, añadió Sabud, comenzando a contagiarse del entusiasmo. Alianzas con los fenicios para la madera, con los egipcios para el oro. Exactamente, sonrió Salomón. Este es el momento de transformar no solo nuestra ciudad, sino nuestro destino. Mi padre construyó un reino con su espada. Nosotros construiremos uno con sabiduría, comercio y visión. Hiram, que había estado escuchando atentamente, se inclinó nuevamente. Mi rey, con tu permiso, comenzaré a reunir a los mejores artesanos de Tiro. Háganlo, ordenó Salomón. Pero primero, Naamá, necesito que desarrolles un sistema para gestionar todos los recursos y personas que necesitaremos. Sabud, prepara mensajes para nuestros vecinos, especialmente para Hiram, rey de Tiro. Y todos ustedes, recuerden esto, lo que estamos por comenzar cambiará la historia de Israel para siempre. Mientras el grupo se dispersaba para comenzar sus tareas, Salomón permaneció un momento más junto a la ventana. El sol ya estaba alto en el cielo, bañando la ciudad en una luz brillante que parecía un presagio de los días gloriosos por venir. En su mente, ya podía ver el templo elevándose hacia los cielos, sus piedras doradas brillando como un faro de esperanza y promesa. Padre, murmuró para sí mismo, construiré el templo que soñaste. Pero construiré mucho más que eso. Construiré un legado que perdurará por generaciones. Y así, en aquella mañana luminosa en Jerusalén, comenzó la transformación de un reino, guiada por la visión de un joven rey que entendió que la verdadera grandeza no se construye solo con piedras y oro, sino con sabiduría, innovación y el coraje de soñar en grande. Semillas de cambio. El mercado central de Jerusalén bullía con una energía casi palpable mientras el sol de media mañana bañaba los puestos multicolores con su luz dorada. Naamá caminaba entre la multitud, su túnica azul de escriba real ondeando suavemente con la brisa que traía aromas de especias exóticas y aceites perfumados. Sus ojos atentos registraban cada detalle del cambio que estaba transformando el corazón comercial de la ciudad. Donde antes solo había vendedores locales ofreciendo sus productos tradicionales, ahora se alzaban puestos de comerciantes de tierras lejanas. Mercaderes fenicios exhibían telas teñidas en tonos púrpura y escarlata que brillaban como joyas bajo el sol. Caravaneros egipcios desplegaban papiros y amuletos de lapislázuli. Comerciantes de Arabia mostraban especias tan valiosas que se vendían por su peso en oro. Es asombroso cómo ha cambiado todo en tan poco tiempo, comentó Sabud, quien se había unido a ella en su recorrido matutino. El consejero real ajustó su túnica mientras esquivaba a un grupo de compradores entusiastas que se arremolinaban alrededor de un puesto de sedas. Naamá asintió, sacando un pequeño pergamino de su bolsa para anotar algunas observaciones. Cada semana veo nuevos rostros, escucho nuevos idiomas. El plan del rey está funcionando más rápido de lo que esperábamos. Se detuvieron junto a un puesto donde un comerciante fenicio negociaba con un comprador local. El intercambio se realizaba en una mezcla de idiomas, con gestos animados y risas ocasionales.
Mira cómo están aprendiendo a entenderse, señaló Naamá. No solo intercambian mercancías, sino también conocimientos, costumbres. Y eso es precisamente lo que me preocupa, interrumpió una voz grave detrás de ellos. Era Adriel, el líder de los mercaderes tradicionalistas, un hombre de mediana edad con una barba bien cuidada y ojos penetrantes que parecían ver amenazas en cada cambio. Maestro Adriel, saludó Sabud con una inclinación respetuosa pero cautelosa. ¿Qué le trae por el mercado tan temprano? Lo mismo que a ustedes, supongo, respondió Adriel, su mirada recorriendo los puestos extranjeros con apenas disimulado disgusto. Observo los cambios en nuestra ciudad. Aunque mis conclusiones parecen ser diferentes a las suyas. Naamá enfrentó su mirada con serenidad. Los cambios traen oportunidades, maestro Adriel. Nuestros comerciantes están aprendiendo nuevas técnicas, accediendo a mercados más amplios. ¿Y a qué precio?, interrumpió Adriel, su voz bajando a un susurro intenso. Nuestras tradiciones se diluyen. Nuestros jóvenes abandonan los oficios de sus padres para perseguir sueños de riquezas lejanas. Incluso nuestro lenguaje se contamina con palabras extranjeras. Un pequeño grupo de comerciantes locales se había comenzado a reunir discretamente alrededor de ellos, asintiendo a las palabras de Adriel. Sabud notó la tensión creciente y dio un paso adelante, adoptando su tono diplomático de consejero real. Las preocupaciones de todos serán escuchadas, aseguró. El rey Salomón ha establecido audiencias semanales precisamente para... ¿Audiencias? Adriel soltó una risa amarga. ¿Dónde nos escuchará mientras firma más acuerdos con mercaderes extranjeros? ¿Mientras planea gastar la riqueza de nuestro pueblo en un templo que parece más una muestra de vanidad que de piedad? Naamá sintió que su rostro se acaloraba ante el insulto velado hacia el rey, pero mantuvo su compostura. El templo será un símbolo de nuestra fe y nuestra capacidad. Y estos cambios en el comercio nos permitirán construirlo sin agotar nuestros recursos. Un comerciante de especias, que había estado escuchando atentamente, se adelantó. Es cierto. Mis ganancias se han duplicado desde que comencé a comerciar con las caravanas del sur. Mis hijos podrán tener una educación mejor que la que yo tuve. ¿Educación? Adriel escupió la palabra como si fuera veneno. ¿Te refieres a que aprenderán las costumbres de los extranjeros y olvidarán las nuestras? La discusión comenzaba a atraer más atención. Comerciantes y compradores se detenían para escuchar, formando pequeños grupos que murmuraban entre sí. Sabud notó guardias del palacio acercándose discretamente para mantener el orden. Quizás, intervino una voz nueva, deberíamos recordar las palabras del rey David. Todos se volvieron para ver a un anciano mercader, su barba blanca y su bastón de olivo marcándolo como uno de los comerciantes más respetados del mercado. David nos enseñó que la fuerza de Israel no está en permanecer aislados, sino en ser una luz para las naciones. Naamá aprovechó el momento para añadir, y el rey Salomón nos está mostrando cómo podemos ser esa luz. No solo a través de nuestra fe, sino también a través de nuestra sabiduría para comerciar, para construir, para crear. Adriel miró a su alrededor, notando que algunos de sus seguidores asentían ante estas palabras. Su expresión se endureció. El tiempo dirá quién tiene razón, declaró finalmente. Pero recuerden mis palabras, estos cambios tienen un precio, y todos lo pagaremos eventualmente. Se alejó entre la multitud, seguido por algunos de sus partidarios más leales. Poco a poco, el mercado volvió a su bullicio normal, aunque Naamá notó que las conversaciones parecían más animadas, más cargadas de debate y especulación. Esto podría ser un problema, murmuró Sabud mientras retomaban su camino. Los tradicionalistas están ganando apoyo entre los artesanos más antiguos. Naamá asintió, pero sus ojos brillaban con determinación. Entonces debemos mostrarles que el cambio no significa pérdida, sino crecimiento. Tengo algunas ideas. Mientras caminaban hacia el palacio, Naamá comenzó a explicar su plan. Proponía crear un sistema donde los artesanos tradicionales pudieran enseñar sus técnicas a los jóvenes, mientras aprendían nuevos métodos de los comerciantes extranjeros.
un intercambio de conocimientos que preservaría lo mejor de ambos mundos. El sol estaba alto en el cielo cuando llegaron a las puertas del palacio. En la distancia, podían ver el sitio donde el templo comenzaría a elevarse pronto. Trabajadores y arquitectos ya estaban preparando el terreno, sus voces mezclándose en una cacofonía de idiomas diferentes pero unidos en un propósito común. ¿Crees que funcionará?, preguntó Zabud, mirando los pergaminos donde Naamá había estado escribiendo sus ideas. Ella sonrió, recordando las palabras que había escuchado a Salomón decir en más de una ocasión: el cambio es como una semilla. Al principio, parece pequeña e insignificante. Algunos la temerán, otros intentarán arrancarla. Pero si la plantamos en tierra fértil, si la cuidamos con sabiduría y paciencia, crecerá hasta convertirse en un árbol que dará frutos para todos. Mientras subían las escaleras del palacio, el bullicio del mercado seguía llegando hasta ellos, una mezcla de voces, risas y ocasionales discusiones que formaban la música de una ciudad en transformación. En algún lugar de ese caos, Naamá sabía, estaban las semillas del futuro que Salomón había visionado. Un futuro donde Jerusalén no sería solo una ciudad más en las rutas comerciales, sino el corazón mismo del comercio y la sabiduría en el mundo conocido. El desafío sería ayudar a todos a ver esa visión, incluso a aquellos que, como Adriel, temían que el precio del progreso fuera demasiado alto. Pero mientras observaba a los trabajadores preparando los cimientos del templo, Naamá sentía una certeza profunda: estaban construyendo algo que trascendería sus miedos y sus esperanzas, algo que perduraría mucho más allá de sus vidas. Y así, bajo el sol ardiente de Jerusalén, las semillas del cambio continuaban germinando, transformando no solo el paisaje de la ciudad, sino también los corazones y las mentes de sus habitantes, un día a la vez. La visión nocturna. La noche había caído sobre Jerusalén como un manto de terciopelo negro salpicado de estrellas. El silencio envolvía los jardines reales, donde Salomón caminaba solo, sus pasos resonando suavemente sobre los senderos de piedra pulida. El aire estaba impregnado con el aroma de los jazmines nocturnos y el débil eco de las antorchas que danzaban en las murallas distantes. La preocupación pesaba sobre sus hombros como una carga invisible. Los informes de Zabud sobre el creciente descontento en el mercado lo habían perturbado más de lo que dejaba ver. Las palabras de Adriel, el líder de los tradicionalistas, se habían esparcido como fuego en un campo seco, encontrando oídos receptivos entre aquellos que temían el cambio. Se detuvo junto a una fuente de mármol, su superficie reflejando la luna menguante. El sonido del agua cayendo creaba una melodía hipnótica que invitaba a la meditación. Salomón se sentó en el borde de la fuente, cerrando los ojos mientras buscaba la sabiduría que necesitaba. Señor, susurró en la oscuridad, mi padre David construyó este reino con su espada. Pero yo busco construirlo con sabiduría. Muéstrame el camino. Fue entonces cuando la visión comenzó. Al principio fue como un sueño, pero más vívido, más real que cualquier sueño que hubiera tenido antes. Vio Jerusalén desde lo alto, como si flotara sobre la ciudad. Pero no era la Jerusalén que conocía. Esta ciudad brillaba como una joya en el desierto, sus muros resplandeciendo con una luz dorada que parecía emanar de la propia piedra. El templo, aún no construido en la realidad, se alzaba majestuoso en el centro de la visión, sus columnas elevándose hacia el cielo como dedos que intentaban tocar las estrellas. Pero no estaba aislado como una fortaleza sagrada. A su alrededor, la ciudad pulsaba con vida. Vio caravanas que llegaban desde todos los puntos del horizonte, trayendo no solo mercancías sino también conocimiento. Vio bibliotecas donde escribas de diferentes naciones compartían su sabiduría. Vio talleres donde artesanos locales y extranjeros trabajaban juntos, creando nuevas formas de belleza que combinaban tradiciones antiguas con ideas innovadoras. En los mercados de su visión, el oro de Ofir se intercambiaba junto a las especias de Arabia y las sedas de tierras lejanas. Pero más que las mercancías, vio cómo las ideas fluían libremente. Sabios de diferentes culturas debatían en los patios, mientras comerciantes establecían conexiones que trascendían las fronteras de los reinos. Este es el destino de Jerusalén, resonó una voz en su mente, clara como el agua de la fuente.
No solo un lugar de adoración, sino un puente entre naciones. Un faro de sabiduría que iluminará el mundo conocido. Cuando la visión se desvaneció, Salomón permaneció inmóvil por varios minutos, su mente procesando lo que había experimentado. El amanecer comenzaba a teñir el horizonte de rosa y oro cuando finalmente se levantó, su determinación renovada y fortalecida. Zabud llamó mientras entraba en el palacio, su voz resonando en los pasillos aún dormidos. Naamá. Convoca al consejo. Los sirvientes se apresuraron a cumplir sus órdenes, y pronto el palacio cobró vida con una energía inusual para esas horas tempranas. Cuando el sol finalmente se asomó sobre las colinas orientales, los miembros del Consejo Real ya estaban reunidos en la sala principal, sus rostros mostrando una mezcla de curiosidad y preocupación por esta convocatoria urgente. Naamá fue la primera en notar el cambio en Salomón. Había algo diferente en su mirada, una luz que no estaba allí el día anterior. Zabud también lo percibió, reconociendo en su amigo de infancia los signos de una determinación que recordaba a la del rey David en sus momentos más inspirados. He tenido una visión, comenzó Salomón, su voz clara y firme llenando la sala. Una visión que nos muestra no solo lo que debemos construir, sino lo que podemos llegar a ser. Mientras describía su visión, los rostros de los consejeros reflejaban una gama de emociones. Algunos mostraban escepticismo, otros asombro, y unos pocos, como Naamá, una comprensión profunda que iba más allá de las palabras. No solo construiremos un templo, continuó Salomón, señalando hacia los planos desplegados sobre la mesa. Transformaremos Jerusalén en el centro del mundo conocido. Un lugar donde el comercio y la sabiduría florezcan juntos, donde las tradiciones no mueran sino que evolucionen y se enriquezcan. Mi rey, intervino uno de los consejeros más antiguos, su voz temblorosa, lo que propones es más ambicioso que cualquier cosa que hayamos intentado antes. Y más peligroso, añadió otro. Ya hay descontento entre los tradicionalistas. Adriel y sus seguidores. Adriel ve el cambio como una amenaza, interrumpió Salomón, su voz suave pero firme. Pero el cambio es inevitable. La verdadera amenaza es resistirlo en lugar de guiarlo. Naamá se adelantó, sus ojos brillando con entusiasmo. Los sistemas que hemos estado desarrollando para el templo, podríamos adaptarlos para gestionar un proyecto más amplio. Crear escuelas, establecer rutas comerciales regulares. Y necesitaremos diplomacia, añadió Zabud, comprendiendo la magnitud de la visión. Alianzas no solo para materiales de construcción, sino para establecer relaciones duraderas con otros reinos. Salomón asintió, satisfecho de ver cómo sus consejeros más cercanos comenzaban a captar la esencia de su visión. El templo será el corazón de todo esto. No solo un lugar de adoración, sino un símbolo de lo que podemos lograr cuando combinamos fe, sabiduría y visión. Se acercó a una de las ventanas, señalando hacia la ciudad que despertaba bajo el sol naciente. Miren allá afuera. Cada piedra que colocaremos en el templo será un paso hacia ese futuro. Cada nuevo comerciante que llegue a nuestros mercados, cada escriba que comparta su conocimiento, cada artesano que aprenda nuevas técnicas, todos serán parte de algo más grande que nosotros mismos. Un silencio reflexivo llenó la sala cuando terminó de hablar. Fue Naamá quien finalmente lo rompió, su voz cargada de emoción contenida. ¿Por dónde empezamos? Salomón sonrió, recordando un detalle de su visión que aún no había compartido. Primero, necesitamos mostrarle a nuestro pueblo que el cambio no significa pérdida. Quiero que establezcan un consejo de sabios, no solo de Jerusalén sino de todas las naciones con las que comerciamos. Un lugar donde el conocimiento fluya tan libremente como las mercancías en nuestros mercados. ¿Y Adriel?, preguntó Zabud, siempre práctico. ¿Cómo manejamos su oposición? Lo invitaremos a participar, respondió Salomón. Le mostraremos que sus tradiciones no desaparecerán, sino que se fortalecerán al compartirse con otros. A veces, la mejor manera de preservar algo es permitirle crecer. Mientras el consejo comenzaba a discutir los detalles prácticos, Salomón volvió su mirada hacia la ventana. El sol ya estaba alto en el cielo,
bañando la ciudad en una luz que le recordaba a la de su visión. En algún lugar de las calles bulliciosas, Adriel y sus seguidores probablemente ya estaban reuniéndose, planeando su resistencia al cambio. Pero Salomón sabía ahora, con una certeza que iba más allá de la lógica, que estaban en el camino correcto. La visión no le había mostrado solo un futuro posible, sino el destino mismo de Jerusalén. Y aunque el camino sería difícil, cada desafío sería una oportunidad para demostrar que la verdadera sabiduría no está en resistir el cambio, sino en darle forma. Cimientos de grandeza. El sitio de construcción del templo despertaba con los primeros rayos del sol, cobrando vida como un gigantesco hormiguero humano. Miles de trabajadores se movían con propósito, cada uno conociendo su papel en el grandioso proyecto que transformaría no solo Jerusalén, sino el destino mismo de Israel. Hiram, el arquitecto fenicio, observaba desde una plataforma elevada mientras las cuadrillas comenzaban sus labores diarias. Sus ojos experimentados seguían el movimiento de las enormes piedras que se deslizaban sobre rodillos de madera, guiadas por equipos de hombres que cantaban al unísono para coordinar sus esfuerzos. «Es como una danza», comentó Naamá, quien se había unido a él en la plataforma. La joven escriba había desarrollado un sistema revolucionario para gestionar los recursos y coordinar los diferentes equipos de trabajo, ganándose el respeto incluso de los más escépticos. «Una danza muy costosa», respondió Hiram, aunque su tono revelaba más admiración que preocupación. Nunca había visto un proyecto de esta magnitud moverse con tanta eficiencia. Bajo ellos, el terreno que antes era solo una colina rocosa se había transformado en un hervidero de actividad organizada. Canteros tallaban bloques de piedra caliza con precisión milimétrica, mientras carpinteros preparaban las vigas de cedro que habían llegado en caravanas desde el Líbano. El aire estaba lleno del sonido de martillos, cinceles y las voces mezcladas de trabajadores que hablaban una docena de idiomas diferentes. Salomón llegó poco después del amanecer, como era su costumbre. A pesar de sus múltiples responsabilidades como rey, dedicaba parte de cada mañana a supervisar personalmente el progreso del templo. Su presencia no era meramente ceremonial, se movía entre los trabajadores, haciendo preguntas, ofreciendo sugerencias y, más importante aún, escuchando. «Mi señor», lo saludó Naamá, descendiendo de la plataforma. «Los nuevos sistemas de organización están funcionando mejor de lo esperado. La productividad ha aumentado 1/3 desde que implementamos el método de rotación de cuadrillas». Salomón asintió, sus ojos recorriendo el sitio con atención. «¿Y los artesanos locales? ¿Cómo se adaptan a trabajar junto a los fenicios?» «Mejor cada día», intervino Hiram. «De hecho, están desarrollando técnicas nuevas. La combinación de nuestros métodos con su conocimiento local está produciendo resultados sorprendentes». Se acercaron a un grupo donde artesanos fenicios y jerusalemitas trabajaban juntos en un bloque de piedra particularmente grande. Un maestro cantero local explicaba a sus compañeros extranjeros cómo la piedra local respondía mejor a ciertos ángulos de corte, mientras los fenicios compartían sus técnicas para pulir las superficies hasta alcanzar un brillo casi sobrenatural. «¿Ves?», señaló Salomón a Zabud, quien acababa de unirse al grupo. «Esto es exactamente lo que vimos en la visión. No solo estamos construyendo un templo, estamos construyendo puentes entre pueblos». Zabud asintió, aunque su expresión mostraba cierta preocupación. «Sí, pero Adriel y sus seguidores siguen causando inquietud en la ciudad. Esta mañana encontramos más pergaminos distribuidos en el mercado, advirtiendo sobre la pérdida de nuestra identidad. La identidad no es algo que se pierda por compartir conocimiento», respondió Salomón con serenidad. «Se fortalece». Se detuvieron junto a un grupo de aprendices jóvenes que estaban recibiendo instrucción de un maestro artesano fenicio. Entre ellos, Salomón reconoció al hijo de uno de los seguidores más vocales de Adriel. «¿Cómo te llamas?», preguntó al joven. «Joab, mi señor», respondió el muchacho, inclinándose respetuosamente. «Hijo de Eliezer». «Ah, conozco a tu padre», sonrió Salomón. «¿Qué piensa él de que estés aquí, aprendiendo técnicas fenicias?». El joven dudó un momento antes de responder.
Al principio se opuso. Pero cuando vio los resultados de mi trabajo, cuando vio cómo podía mejorar las técnicas que él me enseñó combinándolas con lo nuevo que aprendo aquí, comenzó a cambiar de opinión. Salomón intercambió una mirada significativa con Naamá. ¿Ves? El cambio comienza así, un corazón a la vez. A medida que el sol ascendía en el cielo, el trabajo continuaba con precisión coordinada. Naamá consultaba sus pergaminos, verificando el progreso contra los planes meticulosamente trazados. Cada piedra, cada viga, cada gramo de oro tenía su lugar y su momento asignado en la gran sinfonía de la construcción. Tu sistema es verdaderamente notable, comentó Sabud, observando cómo consultaba sus registros. ¿Cómo se te ocurrió? Naamá sonrió, recordando las largas noches de trabajo. Observé cómo las caravanas organizaban sus rutas y cargas. Cómo los mercaderes mantenían sus registros. Tomé lo mejor de cada método y lo adapté a nuestras necesidades. Es como el templo mismo, una combinación de sabiduría antigua y nueva. Un grito de excitación atrajo su atención. Un grupo de trabajadores había descubierto algo mientras excavaban los cimientos. Salomón se apresuró hacia el lugar, seguido por Hiram y los demás. ¿Qué han encontrado?, preguntó el rey. Un trabajador sostenía un pequeño objeto que brillaba bajo el sol. Parece ser una antigua lámpara de aceite, mi señor. Debe tener cientos de años. Salomón tomó el objeto con reverencia. Era una lámpara sencilla, pero bellamente trabajada, con símbolos que hablaban de una época pasada de Jerusalén. Esto, dijo, levantando la lámpara para que todos pudieran verla, es un recordatorio perfecto. Construimos sobre los cimientos que otros dejaron antes que nosotros. No destruimos el pasado, lo honramos mientras construimos el futuro. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud de trabajadores que se había reunido. Incluso algunos de los que habían mostrado resistencia al principio asintieron con comprensión. Quiero que esta lámpara se preserve, continuó Salomón. Será colocada en un lugar especial dentro del templo, junto con otros artefactos que encontremos. Servirá como un puente entre lo que fuimos y lo que estamos destinados a ser. Mientras el trabajo se reanudaba, Naamá hizo una anotación en sus registros. No solo sobre la lámpara, sino sobre el momento mismo y su significado. Sabía que estaban viviendo días que serían recordados por generaciones. A veces me pregunto, confesó a Salomón mientras caminaban de regreso hacia la zona de planificación, si realmente comprendemos la magnitud de lo que estamos construyendo aquí. Salomón se detuvo, contemplando el paisaje en constante transformación ante ellos. Los cimientos del templo comenzaban a tomar forma, las piedras alineándose en patrones que pronto se elevarían hacia el cielo. Lo que construimos es más que piedra y madera, respondió. Cada decisión que tomamos, cada nueva técnica que aprendemos, cada barrera que derribamos entre pueblos, todo esto es parte de los verdaderos cimientos. El templo será magnífico, sí, pero su verdadera grandeza estará en cómo transformó a quienes lo construyeron. El sol estaba alto en el cielo cuando Salomón finalmente se retiró a atender otros asuntos del reino. Pero el trabajo continuó, el ritmo constante de martillos y cinceles mezclándose con las voces de cientos de hombres trabajando juntos hacia un objetivo común. En algún lugar de la ciudad, Adriel y sus seguidores seguían resistiéndose al cambio, pero aquí, en el sitio de construcción, el futuro que Salomón había vislumbrado en su visión tomaba forma, un bloque de piedra a la vez. Tormentas del cambio. El viento del desierto azotaba las calles de Jerusalén con una furia implacable, levantando remolinos de arena que danzaban entre los edificios como espíritus inquietos. Las banderas del palacio restallaban contra sus mástiles, mientras las palmeras se mecían violentamente, sus hojas produciendo un siseo amenazador que parecía presagiar los eventos que estaban por desarrollarse. Desde su balcón privado, Salomón observaba la ciudad que tanto amaba, ahora parcialmente oscurecida por la cortina de arena. Sus ojos, normalmente serenos, reflejaban una preocupación poco común en él.
Los rumores de descontento habían estado creciendo como una tormenta en el horizonte, y ahora, al igual que el viento del desierto, amenazaban con sacudir los cimientos mismos de su visión para Jerusalén. En las calles debajo del palacio, una multitud comenzaba a congregarse. Lo que había comenzado como murmullos de descontento en las tabernas y mercados ahora se manifestaba en una protesta organizada. Adriel, el carismático líder de los mercaderes tradicionalistas, había estado alimentando las llamas del descontento durante semanas, y ahora sus esfuerzos daban fruto. «Están destruyendo nuestras costumbres». El grito resonó entre las paredes de piedra caliza, amplificado por el eco y la indignación colectiva. Nuestros padres comerciaron de esta manera durante generaciones. ¿Quién es él para cambiar las leyes sagradas del comercio? La multitud había crecido considerablemente. Comerciantes locales, artesanos y algunos sacerdotes menores se habían unido a la protesta. Sus voces se mezclaban con el aullido del viento, creando una cacofonía de descontento que ascendía hasta las ventanas del palacio. En la sala de audiencias, Salomón escuchaba los gritos con expresión pensativa. A su derecha, Sabud se paseaba nerviosamente, sus sandalias marcando un ritmo inquieto sobre el suelo de mármol. Naamá permanecía de pie junto a una columna, sus dedos ágiles tomando notas en un pergamino, aunque su mirada traicionaba su preocupación. «Mi señor», comenzó Sabud, deteniendo su ir y venir, «quizás deberíamos reconsiderar el ritmo de los cambios. Las nuevas leyes comerciales, tal vez son demasiado revolucionarias para que el pueblo las acepte de golpe». Salomón se giró hacia su amigo de la infancia, una leve sonrisa curvando sus labios. «¿Recuerdas cuando éramos niños, Sabud? ¿Recuerdas cómo mi padre nos contaba sobre la construcción de su reino? No fue construido sobre el miedo al cambio, sino sobre la valentía de enfrentar lo desconocido». «Pero esto es diferente», insistió Sabud. «Las nuevas regulaciones comerciales están alterando siglos de tradición. Los mercaderes locales temen perder sus medios de vida ante los comerciantes extranjeros. Los artesanos están preocupados por la competencia de productos foráneos. Incluso algunos sacerdotes murmuran que estamos perdiendo nuestra identidad como pueblo». Naamá se adelantó, su voz firme a pesar de su juventud. «Si me permite, mi rey, he estado estudiando los números. Las nuevas rutas comerciales y regulaciones han aumentado la riqueza general de la ciudad en un tercio desde su implementación. Incluso los comerciantes que inicialmente se opusieron están empezando a ver mayores ganancias». «Números», escupió Sabud con frustración. «Los números no calman los corazones temerosos ni apaciguan las tradiciones heridas». El ruido de la protesta aumentó repentinamente, y el sonido de cerámica rompiéndose llegó desde el exterior. Salomón se acercó a la ventana, observando cómo algunos manifestantes más exaltados habían comenzado a arrojar vasijas contra los muros del palacio. «Traed a Adriel», ordenó Salomón con voz tranquila pero firme. «Es hora de que tengamos una conversación». Mientras los guardias salían a cumplir su orden, Salomón se volvió hacia Naamá. «Muéstrame los registros de las últimas 3 lunas. Quiero ver exactamente cómo han afectado los cambios a cada gremio de comerciantes». Durante la siguiente hora, mientras esperaban la llegada de Adriel, Salomón, Naamá y Sabud revisaron meticulosamente los registros comerciales. Los números contaban una historia clara. Aunque había habido disrupciones iniciales, la mayoría de los comerciantes estaban adaptándose y prosperando bajo las nuevas regulaciones. El sol comenzaba a ponerse cuando Adriel fue escoltado a la sala de audiencias. Era un hombre de mediana edad, con una barba bien cuidada y ojos astutos que brillaban con inteligencia y determinación. Se inclinó ante Salomón con el respeto justo para no parecer irrespetuoso, pero no lo suficiente para mostrar sumisión. «Mi rey», saludó, su voz controlada pero con un dejo de desafío. «¿Me ha llamado para ordenar que detenga las protestas?» Salomón indicó a los guardias que los dejaran solos, quedando solo él, Adriel, Sabud y Naamá en la sala. «Te he llamado para escuchar, Adriel. Háblame de tus preocupaciones». La respuesta pareció tomar por sorpresa al líder de los comerciantes, que había esperado una confrontación más directa.
se recuperó rápidamente. Nuestras preocupaciones son simples, mi señor. Las nuevas leyes comerciales están destruyendo el tejido mismo de nuestra sociedad. Los mercaderes extranjeros inundan nuestros mercados con productos baratos, mientras que nuestras antiguas formas de comercio, probadas por el tiempo, son descartadas como reliquias. ¿Y cómo comerciaban tus antepasados, Adriel?, preguntó Salomón suavemente. Con honor y tradición, respondió Adriel con orgullo. Cada gremio tenía su lugar, cada mercader conocía sus límites y sus derechos. No necesitábamos complicadas regulaciones escritas ni inspectores que controlaran cada transacción. Salomón asintió pensativamente. ¿Y recuerdas las historias que contaba tu abuelo sobre el comercio en tiempos de mi padre David? Adriel frunció el ceño, inseguro de hacia dónde se dirigía la conversación. Por supuesto. Mi abuelo fue un respetado comerciante de especias. ¿Y comerciaba solo en Jerusalén? No, viajaba hasta Egipto y Arabia. ¿Y cómo era recibido en esas tierras extranjeras? Adriel guardó silencio por un momento, comenzando a ver el punto de Salomón. Al principio con desconfianza. Algunos mercaderes locales intentaron impedir que comerciara en sus mercados. Pero con el tiempo, continuó Salomón, se dieron cuenta de que el comercio beneficiaba a todos. Que el intercambio de bienes también traía consigo un intercambio de ideas, de conocimiento, de progreso. Se levantó de su trono y caminó hacia una mesa donde Naamá había dispuesto varios pergaminos. Ven, míralos tú mismo. Estos son los registros de comercio de los últimos meses. Muéstrame un solo gremio que haya sufrido pérdidas reales bajo las nuevas regulaciones. Adriel se acercó con reticencia, pero pronto su curiosidad natural como comerciante tomó el control. Durante la siguiente hora, él y Salomón, junto con Naamá y Zabud, analizaron detalladamente los números. La escriba señalaba patrones y tendencias, mientras Zabud aportaba observaciones sobre el impacto social de los cambios. Pero Adriel parecía luchar con sus propias conclusiones, incluso si los números muestran beneficios. ¿Qué hay de nuestras tradiciones? ¿De nuestra identidad como pueblo? Salomón sonrió cálidamente. Adriel, ¿qué es la tradición sino la sabiduría acumulada de nuestros antepasados? ¿Y qué es la sabiduría sino la capacidad de adaptarse y crecer? Nuestros padres no se aferraron ciegamente a las costumbres de sus padres, las mejoraron, las adaptaron a sus tiempos. ¿No deberíamos hacer lo mismo? El líder de los comerciantes permaneció en silencio, su mirada perdida en los pergaminos frente a él. El viento del desierto había amainado, y a través de las ventanas podían oír que la protesta también comenzaba a perder fuerza. Las nuevas regulaciones no buscan destruir nuestras tradiciones, continuó Salomón, sino construir sobre ellas. Cada nueva ley está diseñada para proteger tanto a los comerciantes locales como a los extranjeros. Cada cambio busca hacer de Jerusalén no solo un centro de comercio, sino un faro de sabiduría y progreso. Naamá se adelantó tímidamente. Si me permite, señor Adriel, he estado desarrollando un sistema para que los gremios locales puedan formar asociaciones con comerciantes extranjeros. No como competidores, sino como socios. Los primeros resultados son muy prometedores. Adriel estudió los planes que Naamá le mostraba, su expresión cambiando gradualmente de escepticismo a interés. Esto podría funcionar, murmuró, más para sí mismo que para los demás. El sol se había puesto completamente cuando Adriel finalmente habló con decisión. Mi rey, he sido ciego. Vi el cambio como una amenaza cuando debería haberlo visto como una oportunidad. Permítame hablar con mi gente. No puedo prometer que todos entenderán de inmediato, pero al menos puedo intentar mostrarles lo que me has mostrado a mí esta noche. Salomón asintió con aprobación. No espero que todos entiendan o acepten los cambios de inmediato. El progreso, como la sabiduría, requiere tiempo para arraigarse. Pero mientras mantengamos abiertos nuestros corazones y mentes, encontraremos el camino juntos. Cuando Adriel se retiró, la protesta en las calles ya se había dispersado.
El viento del desierto había amainado, dejando tras de sí un aire limpio y fresco. Zabud se acercó a su rey y amigo. ¿Cómo sabías que funcionaría? ¿Qué podrías hacerle ver la razón? Salomón sonrió, mirando hacia la ciudad que poco a poco se encendía con las luces del atardecer. No lo sabía. Pero la verdadera sabiduría no está en tener todas las respuestas, sino en estar dispuesto a escuchar y aprender, incluso de aquellos que se oponen a nosotros. El progreso no destruye la tradición cuando se construye sobre sus cimientos. Naamá recogía sus pergaminos, una sonrisa satisfecha en su rostro. ¿Significa esto que podemos proceder con las siguientes fases de las reformas comerciales? Procederemos, confirmó Salomón, pero con paciencia y sabiduría. El cambio, como esta tormenta del desierto, puede ser fuerte y atemorizante. Pero también puede limpiar el aire y traer nueva vida. La clave está en aprender a navegar la tormenta juntos. Mientras la noche caía sobre Jerusalén, las estrellas comenzaban a brillar en un cielo despejado por el viento del desierto. La ciudad parecía diferente ahora, como si la tormenta hubiera lavado no solo el polvo de sus calles, sino también los miedos y prejuicios de sus habitantes. En las tabernas y hogares, los comerciantes y artesanos discutían los eventos del día con nuevos ojos. Las palabras de Adriel, ahora convencido de la sabiduría de los cambios, comenzaban a circular, sembrando semillas de comprensión y aceptación. El progreso y la tradición, que tantos habían visto como fuerzas opuestas, empezaban a entrelazarse en una danza de mutuo enriquecimiento. Y así, lo que había comenzado como un día de tormenta y conflicto, terminaba con una promesa de renovación y crecimiento. Salomón, desde su balcón, contemplaba su amada ciudad con el corazón lleno de esperanza. La sabiduría, reflexionó, no estaba en evitar las tormentas, sino en aprender a bailar bajo la lluvia, transformando cada desafío en una oportunidad para crecer y prosperar. La prueba de la sabiduría. El gran salón del Palacio de Jerusalén resplandecía bajo la luz de cientos de lámparas de aceite, sus llamas danzando suavemente contra las paredes de piedra pulida. El aroma del incienso flotaba en el aire, mezclándose con la fragancia de los jardines que se filtraba a través de las ventanas abiertas. Era un día especial en la ciudad dorada, la reina de Saba había llegado. Los rumores sobre su llegada habían corrido como fuego por las calles de Jerusalén durante semanas. Se decía que venía con 300 camellos cargados de oro, especias y piedras preciosas. Otros susurraban que traía enigmas y acertijos tan complejos que ningún sabio había logrado resolverlos. Pero lo que nadie podía negar era la majestuosidad de su caravana, que había atravesado el desierto como una serpiente de seda y joyas. La reina, cuyo nombre verdadero era Mecade, se movía por el salón con la gracia de una gacela. Su piel oscura brillaba bajo la luz de las lámparas, y sus ojos, penetrantes como estrellas en una noche sin luna, observaban cada detalle del palacio con curiosidad e inteligencia. Tu fama te precede, rey Salomón, habló finalmente, su voz melodiosa llevando un acento exótico que cautivó a todos los presentes. Se dice que tu sabiduría supera a la de todos los sabios del este y del oeste. He viajado desde tierras lejanas para comprobarlo por mí misma. Salomón, sentado en su trono de marfil y oro, sonrió con humildad. La verdadera sabiduría, mi estimada reina, está en reconocer cuánto nos queda por aprender. Sea bienvenida a Jerusalén. Naamá, quien observaba desde un costado del salón, no pudo evitar admirar cómo la presencia de la reina había transformado la atmósfera del palacio. Incluso los consejeros más escépticos parecían cautivados por su porte y elegancia. Durante los días siguientes, la reina de Saba puso a prueba la sabiduría de Salomón de innumerables formas. Sus preguntas y enigmas no solo abarcaban asuntos de gobierno y filosofía, sino también cuestiones prácticas sobre comercio, arquitectura y administración. Muéstrame los planos de tu ciudad renovada, solicitó una tarde, mientras recorrían los jardines del palacio. He oído que estás transformando Jerusalén de una manera nunca antes vista. Salomón condujo a la reina hasta una sala especial donde los planos y maquetas de la ciudad se exhibían en mesas de cedro. Naamá los acompañaba, lista para explicar los detalles técnicos del proyecto.
Has construido algo extraordinario, admitió Mekade, estudiando los intrincados diseños. No solo un templo o un palacio, sino una visión completa de lo que una ciudad puede llegar a ser. Mientras la reina examinaba los planos, en otra parte de la ciudad, Adriel y sus seguidores se reunían en secreto. A pesar de su aparente reconciliación con las nuevas políticas de Salomón, el líder de los mercaderes tradicionalistas había estado alimentando un plan más siniestro. La inauguración del templo será en 3 días, susurró a sus conspiradores en una taberna oscura. Será el momento perfecto para demostrar que no todos están contentos con estos cambios. Entre los conspiradores se encontraba un joven llamado Joab, sobrino de Adriel, quien escuchaba con creciente inquietud. El muchacho había sido testigo de cómo las nuevas políticas de Salomón habían beneficiado a muchos, incluso a su propia familia, aunque su tío se negara a admitirlo. De vuelta en el palacio, la reina de Saba continuaba sus pruebas. Una noche, durante un banquete, presentó a Salomón con 2 ramos de flores aparentemente idénticos. Uno es real, creado por la naturaleza misma, explicó. El otro es artificial, creado por los más hábiles artesanos de mi reino. ¿Puedes distinguir cuál es cuál? Salomón estudió ambos ramos en silencio. La sala entera contenía la respiración, esperando su respuesta. Después de un momento, el rey hizo un gesto hacia una ventana abierta. Una brisa suave entró, trayendo consigo algunas abejas que inmediatamente se dirigieron hacia uno de los ramos. La naturaleza reconoce a la naturaleza, dijo simplemente, y la reina sonrió complacida. Pero mientras el palacio brillaba con celebraciones y pruebas de sabiduría, la conspiración de Adriel crecía en las sombras. Sus seguidores habían comenzado a infiltrarse entre los trabajadores del templo, preparándose para sabotear la inauguración. Joab, incapaz de soportar el peso de su conocimiento, buscó a Naamá una noche. La encontró en su oficina, revisando documentos a la luz de una lámpara. Señora, susurró, después de asegurarse de que estaban solos. Debo compartir algo con usted, pero temo por mi vida si lo hago. Naamá, percibiendo la urgencia en su voz, cerró la puerta y escuchó atentamente mientras el joven revelaba los planes de su tío. Su corazón se aceleró al comprender la magnitud de la amenaza. Mientras tanto, la reina de Saba había presentado su prueba final a Salomón. En el jardín del palacio, bajo la luz de la luna, le mostró 3 piedras preciosas, un rubí, un zafiro y un diamante. Estas gemas representan 3 caminos posibles para un gobernante, explicó. El rubí representa el poder y la fuerza, el zafiro la sabiduría y el conocimiento, y el diamante la riqueza y la prosperidad. ¿Cuál elegirías? Salomón contempló las piedras en silencio antes de responder, una elección interesante, mi reina. Pero permítame preguntarte, ¿por qué debemos elegir solo uno? ¿No es la verdadera sabiduría encontrar el equilibrio entre todos estos aspectos? El poder sin sabiduría es tiranía, la sabiduría sin recursos es impotente, y la riqueza sin ambos es efímera. La respuesta pareció complacer enormemente a Mekade, quien asintió con aprobación. Has demostrado no solo sabiduría en tus respuestas, sino también en tus acciones. La manera en que estás transformando Jerusalén muestra una comprensión profunda de cómo el poder, la sabiduría y la prosperidad deben trabajar juntos. Su conversación fue interrumpida por la llegada apresurada de Naamá, quien traía noticias del complot descubierto. La expresión de Salomón se tornó grave mientras escuchaba los detalles del plan para sabotear la inauguración del templo. ¿Qué harás?, preguntó la reina de Saba, observando con interés cómo manejaría Salomón esta crisis. Lo que debe hacer un rey sabio, respondió él. Escuchar, comprender y actuar con justicia, no con venganza. Esa misma noche, Salomón convocó a una reunión especial del consejo. Adriel fue llamado al palacio, sin saber que su complot había sido descubierto. Cuando entró en la sala del consejo, se encontró no solo con Salomón y sus consejeros, sino también con la reina de Saba y varios líderes comunitarios. Adriel, comenzó Salomón, su voz firme pero no amenazante, hemos descubierto tus planes para la inauguración del templo. Pero antes de tomar cualquier acción, quiero entender,
¿Qué esperas lograr con este acto de sabotaje? El líder de los mercaderes, atrapado por sorpresa, intentó mantener su compostura. Mi señor, yo. La verdad, Adriel, interrumpió Salomón suavemente. Es lo único que pido. Algo en la manera en que Salomón lo miraba, sin ira ni desprecio, sino con genuina curiosidad, hizo que Adriel finalmente se quebrara. Tenemos miedo, admitió finalmente. Miedo de que todos estos cambios, todas estas transformaciones, nos dejen atrás. El templo es más que un edificio. Representa todo lo que está cambiando, y algunos de nosotros no sabemos si tendremos lugar en este nuevo mundo que estás construyendo. La reina de Saba se adelantó entonces. He recorrido muchas tierras, dijo, y he visto muchos reinos raíz y caer. Los que prosperan son aquellos que abrazan el cambio mientras honran sus tradiciones. Los que perecen son los que se aferran tan fuertemente al pasado que no pueden ver el futuro. Salomón asintió. Adriel, el templo que construimos no es solo un monumento a Dios o a nuestra grandeza. Es un símbolo de cómo podemos construir algo nuevo mientras honramos lo antiguo. Cada piedra fue cortada por manos tradicionales usando nuevas técnicas. Cada viga fue colocada siguiendo antiguos rituales pero utilizando innovadora ingeniería. No estamos destruyendo el pasado, estamos construyendo sobre él. Las palabras de Salomón parecieron tener un profundo efecto en Adriel. Por primera vez, comenzó a ver que el cambio no significaba necesariamente pérdida. ¿Qué castigo recibiré por mi traición?, preguntó finalmente. Ninguno, respondió Salomón, sorprendiendo a todos los presentes. En lugar de eso, te ofrezco un papel en la construcción de nuestro futuro. Tus preocupaciones son válidas, y tu voz debe ser escuchada. Te nombro consejero especial para asuntos de tradición y cambio. Ayúdanos a encontrar el equilibrio entre lo viejo y lo nuevo. La reina de Saba sonrió ante esta resolución. Verdaderamente, tu sabiduría supera los rumores, rey Salomón. Has transformado un acto de traición en una oportunidad para el entendimiento y el crecimiento. Los días siguientes vieron una transformación notable en la ciudad. Adriel, liberado del peso de su resistencia, comenzó a trabajar activamente con Naamá y otros consejeros para encontrar formas de integrar las tradiciones antiguas con las nuevas políticas. La noticia de cómo Salomón había manejado la situación se extendió por la ciudad, fortaleciendo aún más su reputación de sabiduría y justicia. La víspera de la inauguración del templo, la reina de Saba se preparaba para partir. En su última noche en Jerusalén, compartió una última conversación con Salomón en los jardines del palacio. Has construido algo verdaderamente extraordinario aquí, dijo, mirando hacia la ciudad iluminada por la luna. No solo un templo o un palacio, sino un ejemplo de cómo la sabiduría puede transformar un reino. La verdadera prueba, respondió Salomón, no está en construir edificios o establecer leyes, sino en construir entendimiento entre las personas. En encontrar el equilibrio entre lo que fue y lo que puede ser. Mientras la luna ascendía sobre Jerusalén, su luz plateada bañaba el templo casi terminado, símbolo de una nueva era de sabiduría y progreso. La ciudad se preparaba para su gran inauguración, no solo como un monumento a la grandeza arquitectónica, sino como un testimonio de cómo la sabiduría verdadera puede unir lo antiguo y lo nuevo en una visión armoniosa del futuro. El precio de la grandeza. La noche antes de la inauguración del templo se cernía sobre Jerusalén como un manto de terciopelo negro salpicado de estrellas. Las antorchas y lámparas de aceite parpadeaban en las calles de la ciudad, creando un juego de luces y sombras que danzaban sobre los muros de piedra caliza. En el aire flotaba una mezcla de anticipación y tensión, como la calma que precede a una tormenta. Naamá se movía sigilosamente por los pasillos del templo, sus pasos apenas audibles sobre el suelo de mármol pulido. Había estado revisando los últimos preparativos para la ceremonia del día siguiente cuando escuchó voces susurradas que no deberían estar allí a esa hora. Su corazón se aceleró mientras se acercaba con cautela a la fuente del sonido. Todo debe parecer un accidente, escuchó decir a una voz grave que reconoció como uno de los seguidores más cercanos de Adriel. Nadie debe sospechar que fue planificado.
La escriba contuvo la respiración, presionándose contra una columna mientras continuaba escuchando. Los conspiradores, ocultos en las sombras del Sancta Sanctorum, discutían los detalles finales de su plan para sabotear la inauguración. Con cada palabra que escuchaba, el peso de la situación se hacía más claro. No solo planeaban interrumpir la ceremonia, sino que pretendían causar un accidente que podría costar vidas. Con el corazón martilleando en su pecho, Naamá comenzó a retroceder lentamente. Necesitaba alertar a Salomón antes de que fuera demasiado tarde. Pero en su prisa por alejarse, su sandalia rozó contra una piedra suelta, produciendo un sonido que, aunque leve, pareció resonar como un trueno en el silencio del templo. ¿Quién anda ahí? La voz grave se tornó amenazante, y Naamá escuchó pasos acercándose rápidamente. Sin tiempo para pensar, la escriba se lanzó a correr por los oscuros pasillos del templo. Sus perseguidores la seguían de cerca, sus pasos resonando contra las paredes de piedra. Naamá conocía bien el templo gracias a sus múltiples visitas durante la construcción, y utilizó ese conocimiento para zigzaguear entre columnas y doblar por pasillos secundarios. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, logró alcanzar una de las salidas laterales y emerger a las calles de Jerusalén. Sin detenerse a recuperar el aliento, corrió hacia el palacio, donde sabía que encontraría a Salomón todavía despierto, preparándose para el día siguiente. Mientras tanto, en la sala del consejo, Salomón discutía los últimos detalles de la ceremonia con sus asesores más cercanos. El rey notaba cierta inquietud en el ambiente, como si el aire mismo estuviera cargado de presagios. «Mi señor», interrumpió un guardia, «la escriba Naamá solicita una audiencia urgente». Salomón, percibiendo la urgencia en el mensaje, ordenó que la dejaran entrar inmediatamente. Naamá apareció en la puerta, jadeando y con el cabello revuelto por la carrera. «Mi rey», exclamó, recuperando el aliento. «He descubierto un complot. Planean sabotear la inauguración, y no solo eso, pretenden causar un accidente que podría resultar en muertes». La sala quedó en silencio mientras Naamá relataba todo lo que había escuchado. Salomón escuchaba con atención, su expresión volviéndose más grave con cada detalle revelado. «¿Estás segura de que Adriel está involucrado?», preguntó finalmente. «No lo vi personalmente», respondió Naamá, «pero reconocí las voces de varios de sus seguidores más cercanos». Salomón se levantó de su asiento y caminó hacia la ventana, contemplando la ciudad dormida. El templo, iluminado por la luna, se alzaba majestuoso en la distancia. «Convoca a Adriel», ordenó finalmente. «Es hora de enfrentar esto de una vez por todas». Mientras esperaban la llegada de Adriel, Salomón organizó discretamente a sus guardias para que aseguraran el templo y detuvieran a los conspiradores identificados por Naamá. La tensión en la sala del consejo era palpable cuando finalmente Adriel fue escoltado al interior. El líder de los mercaderes entró con la cabeza alta, pero su expresión cambió al ver la gravedad en el rostro de Salomón y la presencia de Naamá, quien aún mostraba signos de su huida apresurada. «¿Vale la pena perder nuestra identidad por esta visión?», desafió Adriel, anticipándose a las acusaciones. «¿Vale la pena sacrificar todo lo que somos por este progreso?». Salomón se levantó lentamente de su trono, sus ojos fijos en Adriel. ¿Y vale la pena sacrificar vidas inocentes por mantener las cosas como están? La pregunta pareció golpear a Adriel como un golpe físico. «Yo, no sé de qué hablas». «Tus seguidores planean causar un accidente durante la inauguración», respondió Salomón, su voz tranquila pero firme. «Un accidente que podría costar vidas. ¿Ese es el precio que estás dispuesto a pagar por resistir el cambio?». El color abandonó el rostro de Adriel. «Yo nunca autoricé». «Pero alimentaste su resistencia», interrumpió Salomón. «Sembraste las semillas del descontento y la violencia. ¿Qué esperabas que creciera de ellas?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Adriel parecía haber envejecido décadas en cuestión de minutos, el peso de las consecuencias de sus acciones aplastando su anterior bravuconería. «Mi señor», comenzó, su voz apenas un susurro, «nunca pretendí que llegara a esto.
solo quería proteger nuestras tradiciones, nuestro modo de vida. ¿Y qué tradición estás protegiendo con la violencia?, preguntó Salomón. ¿Qué parte de nuestra herencia habla de dañar a otros para resistir el cambio? En ese momento, los guardias regresaron con noticias. Habían capturado a los conspiradores en el templo, encontrando evidencia de sus planes para sabotear la ceremonia. Adriel se derrumbó en una silla, su rostro entre sus manos. ¿Qué he hecho? Salomón se acercó a él, su presencia imponente pero no amenazante. Has actuado por miedo, Adriel. El miedo al cambio puede ser más peligroso que el cambio mismo. ¿Cuál será mi castigo?, preguntó Adriel, levantando la vista. Para sorpresa de todos los presentes, Salomón sonrió levemente. Tu castigo será ver cómo tus miedos eran infundados. Verás cómo el templo que tanto temes no destruye nuestra identidad, sino que la fortalece. Verás cómo los cambios que resistes no borran nuestras tradiciones, sino que las elevan a nuevas alturas. Naamá, quien había permanecido en silencio, se adelantó. Mi señor, si me permite. Quizás Adriel podría ayudarnos a encontrar formas de integrar las antiguas tradiciones en nuestras nuevas prácticas. Su conocimiento de las costumbres antiguas podría ser valioso. La sugerencia pareció sorprender tanto a Adriel como a los demás consejeros. Salomón asintió aprobatoriamente. La sabiduría puede venir de lugares inesperados, dijo. ¿Qué dices, Adriel? ¿Estás dispuesto a ayudarnos a construir un puente entre lo antiguo y lo nuevo? El líder de los mercaderes miró a su alrededor, a los rostros que esperaban su respuesta. Finalmente, asintió lentamente. Si me das la oportunidad, mi rey, intentaré ser digno de tu misericordia. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Los conspiradores fueron arrestados y conducidos a las celdas del palacio. Adriel, bajo la supervisión de Naamá, comenzó a trabajar en sugerencias para incorporar rituales tradicionales en la ceremonia de inauguración. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de rosa y oro, Salomón se encontraba solo en su balcón, contemplando la ciudad que despertaba. Zabud, su viejo amigo y consejero, se le unió. ¿Cómo supiste que mostrar misericordia era el camino correcto?, preguntó. Salomón sonrió. La verdadera sabiduría no está en castigar los errores, sino en transformarlos en oportunidades para aprender y crecer. Adriel actuó por miedo y amor a nuestras tradiciones. Ese amor, bien encauzado, puede ser una fuerza poderosa para el bien. A medida que el sol se elevaba sobre Jerusalén, sus rayos dorados iluminaban el templo, haciendo que la piedra caliza brillara como oro líquido. En las calles, la gente comenzaba a reunirse para la ceremonia de inauguración, sin saber cuán cerca habían estado del desastre. La tensión de la noche anterior se había transformado en una nueva sensación de posibilidad. Los seguidores de Adriel, al ver la misericordia de Salomón y la inclusión de su líder en los preparativos finales, comenzaron a ver los cambios con nuevos ojos. Naamá, exhausta pero satisfecha, observaba desde una ventana del palacio mientras la ciudad cobraba vida. Su valentía había evitado una tragedia, pero fue la sabiduría de Salomón la que había transformado una potencial catástrofe en una oportunidad para la reconciliación y el entendimiento. El precio de la grandeza, reflexionó, no se medía en oro o piedras preciosas, sino en la capacidad de mantener la sabiduría y la compasión incluso en los momentos más oscuros. Jerusalén había estado al borde del desastre, pero emergía más fuerte y más unida que nunca, lista para dar el siguiente paso en su transformación. Y así, mientras el sol ascendía en el cielo, la ciudad se preparaba para celebrar no solo la inauguración de un templo, sino el nacimiento de una nueva era de comprensión y armonía entre lo antiguo y lo nuevo, entre la tradición y el progreso, entre el pasado y el futuro. El legado de la sabiduría. El amanecer se derramaba sobre Jerusalén como oro líquido, bañando las columnas del recién completado templo con una luz celestial. El aire vibraba con una energía especial mientras la ciudad despertaba para el día más importante en su historia reciente. Las calles ya bullían de actividad desde antes del alba, con personas de todos los rincones del reino convergiendo hacia el gran templo.
Salomón observaba desde una ventana alta del palacio, sus ojos recorriendo la ciudad que tanto había cambiado bajo su reinado. Las nuevas construcciones se entremezclaban armoniosamente con los antiguos edificios, creando un paisaje urbano que hablaba tanto de tradición como de progreso. El templo, majestuoso y resplandeciente, se alzaba como la joya corona de su visión. «Es extraordinario», comentó Naamá, acercándose silenciosamente para unirse a su contemplación. La joven escriba había cambiado durante los últimos meses, ganando una confianza y sabiduría que iba más allá de sus años. Cuando comenzamos este proyecto, muchos dudaban que fuera posible. Salomón sonrió, recordando los desafíos que habían enfrentado. La verdadera grandeza no está en construir edificios, sino en construir puentes entre las personas. Y en ese aspecto, hemos logrado algo aún más extraordinario que el templo mismo. En las calles debajo, la multitud crecía constantemente. Comerciantes locales y extranjeros compartían espacio amigablemente, intercambiando historias y especias. Los artesanos que habían trabajado en el templo señalaban orgullosamente los detalles a sus familias. Incluso los antiguos seguidores de Adriel se mezclaban pacíficamente con los defensores del progreso. Zabud, quien había permanecido como consejero fiel a través de todas las crisis, se unió a ellos en la ventana. «Los arquitectos fenicios están listos para la ceremonia», informó. Y Adriel ha organizado una presentación especial de los antiguos rituales de dedicación. La mención de Adriel provocó una sonrisa en Salomón. El antiguo líder de la resistencia se había transformado en uno de los más efectivos puentes entre lo viejo y lo nuevo, encontrando formas creativas de preservar las tradiciones mientras abrazaba el progreso. ¿Quién hubiera pensado, reflexionó Naamá, que nuestro mayor opositor se convertiría en uno de nuestros aliados más valiosos? La verdadera sabiduría está en ver el potencial de cambio en cada persona, respondió Salomón. Incluso en aquellos que inicialmente se resisten a él. A medida que el sol ascendía en el cielo, la ceremonia de inauguración comenzó a tomar forma. Los sacerdotes, vestidos con sus mejores túnicas, tomaron sus posiciones. Los músicos afinaban sus instrumentos, mezclando melodías tradicionales con nuevas composiciones creadas especialmente para la ocasión. Hiram, el arquitecto fenicio que había supervisado la construcción, se acercó a Salomón con lágrimas de emoción en los ojos. «Mi rey, cuando comenzamos este proyecto, pensé que estábamos construyendo solo un templo. Ahora veo que hemos construido mucho más que eso». Salomón asintió comprensivamente. Hemos construido un símbolo de lo que es posible cuando la tradición y el progreso trabajan juntos, cuando la sabiduría guía nuestras acciones, y cuando el miedo al cambio se transforma en esperanza para el futuro. La ceremonia de inauguración fue un espectáculo que Jerusalén nunca olvidaría. Los antiguos rituales, preservados y realzados por las nuevas tecnologías y métodos, cobraron vida con una intensidad renovada. Las voces de los cantores se elevaban hacia el cielo, sus melodías tradicionales amplificadas por la acústica perfectamente diseñada del templo. Adriel, en su papel de guardián de las tradiciones, dirigió una serie de rituales ancestrales que muchos habían temido perder. Pero en lugar de parecer anticuados, estos rituales cobraron nuevo significado en el espléndido entorno del templo, demostrando cómo lo antiguo y lo nuevo podían enriquecerse mutuamente. Durante la ceremonia, Salomón observaba las caras de su pueblo. Veía la mezcla de emociones, asombro ante la grandeza del templo, reverencia por los rituales sagrados, y un creciente entendimiento de que el cambio no significaba necesariamente pérdida, sino transformación y crecimiento. Naamá, quien había documentado cada paso del proyecto desde su inicio, escribía furiosamente en su pergamino, capturando cada detalle del momento histórico. Sus registros servirían como testimonio para las generaciones futuras, mostrando cómo una ciudad y su pueblo podían evolucionar sin perder su esencia. Mientras la ceremonia alcanzaba su punto culminante, Salomón se adelantó para dirigirse a su pueblo. Su voz, clara y fuerte, resonó por todo el templo. «Pueblo de Jerusalén, lo que ven ante ustedes no es solo un templo.
Es un testimonio de lo que podemos lograr cuando nos atrevemos a soñar en grande, cuando encontramos el coraje para cambiar y la sabiduría para honrar nuestras raíces mientras crecemos hacia el futuro. Sus palabras resonaron con la multitud, provocando una oleada de aplausos y gritos de aprobación. Incluso aquellos que habían sido los críticos más duros del proyecto no podían negar la magnificencia de lo que se había logrado. Después de la ceremonia oficial, mientras la ciudad celebraba con festivales y banquetes en las calles, Salomón se reunió con su círculo más cercano en los jardines del palacio. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos de púrpura y oro. ¿Cómo supiste que funcionaría?, preguntó Zabud, recordando los momentos de duda y crisis que habían enfrentado. Salomón sonrió, mirando hacia la ciudad que ahora brillaba con miles de lámparas encendidas. No lo sabía, admitió. La verdadera sabiduría no está en tener todas las respuestas, sino en tener el coraje de buscarlas. En estar dispuesto a aprender, a cambiar, a crecer. Naamá, quien había estado revisando sus notas, levantó la vista. Los números son asombrosos, comentó. El comercio ha aumentado en más del doble desde que comenzamos las reformas. Las nuevas rutas comerciales han traído no solo riqueza, sino también conocimiento y nuevas ideas. Y sin embargo, añadió Adriel, quien se había unido al grupo, nuestras tradiciones más importantes no solo han sobrevivido, sino que han encontrado nuevas formas de expresión. Los antiguos rituales tienen más significado que nunca en este nuevo contexto. Salomón asintió, complacido de ver cómo sus antiguos adversarios se habían convertido en aliados en la construcción de algo más grande que ellos mismos. El verdadero éxito no se mide en oro o en edificios, reflexionó, sino en cómo hemos crecido como pueblo. En cómo hemos aprendido a abrazar el cambio sin perder nuestra esencia. A medida que la noche caía sobre Jerusalén, las celebraciones continuaban en las calles. Mercaderes de tierras lejanas compartían historias con artesanos locales. Niños jugaban entre las piernas de los adultos, sus risas mezclándose con la música que flotaba en el aire. El templo, iluminado por cientos de lámparas, brillaba como un faro en la oscuridad. Miren, señaló Naamá hacia la ciudad. ¿Ven cómo las antiguas casas de piedra ahora tienen nuevos jardines en sus techos? ¿Cómo los viejos mercados se han expandido para incluir productos de tierras lejanas? Hemos construido sobre nuestro pasado en lugar de reemplazarlo. Y ese, concluyó Salomón, es el verdadero legado de la sabiduría. No es solo conocimiento, sino la capacidad de usar ese conocimiento para crear algo mejor. No es solo preservar el pasado, sino construir un futuro que honre ese pasado mientras se atreve a soñar con algo más grande. Las palabras del rey resonaron en el silencio del jardín, mientras la noche envolvía la ciudad en su manto estrellado. Jerusalén había sido transformada, no solo en sus edificios y calles, sino en el corazón y la mente de su pueblo. Habían aprendido que el cambio y la tradición no eran enemigos, sino socios en la danza eterna del progreso humano. Y así, mientras las estrellas brillaban sobre la ciudad dorada, el legado de Salomón se estableció no solo en el magnífico templo que había construido, sino en la sabiduría que había compartido con su pueblo. Una sabiduría que enseñaba que el verdadero progreso no está en destruir lo viejo para construir lo nuevo, sino en encontrar la manera de que ambos coexistan y se enriquezcan mutuamente. La historia de Salomón y la transformación de Jerusalén se convertiría en una leyenda, transmitida de generación en generación. Pero su verdadero legado viviría en cada nueva generación que aprendiera a equilibrar el respeto por el pasado con la valentía de abrazar el futuro, en cada líder que entendiera que la verdadera sabiduría está en unir a las personas, no en dividirlas, y en cada corazón que aprendiera que el cambio, cuando se guía por la sabiduría y el amor, puede llevar a algo más hermoso de lo que ninguno hubiera imaginado posible.